se hace cuando lisa y llanamente no se puede invertir, por ejemplo, en salud, en buena educación, y una familia no tiene los recursos? Yo diría que hay que entender esto del problema estructural. Por supuesto que el sistema de pensiones no está preparado para absorber, ¿no es cierto?, los costos de vida de una familia, ni siquiera de una persona muchas veces, y por lo tanto la solución estructural tiene que ver con dotar a las personas y a las familias de un sistema de seguridad complejo que otorgue prestaciones no solamente a nivel de pensiones, sino que a nivel de sistema de salud, a nivel de vivienda social, a nivel de acceso de cultura, deporte y educación, que permita destinar los recursos de las pensiones exclusivamente a los gastos fundamentales. La problemática de la familia chilena probablemente tiene que ver con que, además de asumir los costos básicos, tiene que asumir una serie de otros costes importantes en materia de educación, de vivienda, particularmente en el ámbito de la clase media. Como el alimento, por ejemplo, algo que... Y me refiero a situaciones como colegios, como salud privada, como transporte público, y por lo tanto la solución no llega solamente desde el enfoque del ingreso, sino que también desde la disminución del gasto familiar. Por lo tanto, esta solución requiere dotar a la familia chilena y al entorno nacional de un sistema de seguridad social más complejo, más distributivo y que le permita gozar de prestaciones con gratuidad o con copago suficiente para que los precarios ingresos que se obtienen o por remuneraciones o salarios bajos o por pensiones que no llegan a un nivel razonable permitan sobrevivir. Dicho eso, entonces hay que hacer intervenciones no solamente en el sistema previsional, sino que especialmente en sistemas de salud y en sistema educacional que den garantización de un sistema de seguridad complejo. Nosotros solemos considerar el sistema de previsión solamente en la mirada de las pensiones, pero los sistemas de seguridad complejos requieren también una mirada desde el enfoque de la salud, de los medicamentos, de los accesos y de los costos colaterales que tiene esa familia. De modo tal que no basta con corregir el ingreso mensual que uno percibe, sino que tiene que dotarse a todas las personas de mejor acceso a menos costos en las prestaciones colaterales, de manera tal de que el presupuesto logre algún balance razonable. Veo a Benjamín, abogado de expertos en deudas, muy interesado en querer responder. Me parece muy buena tu pregunta y me parece también muy bueno el aporte de Marcelo, porque nosotros en expertosendeudas.cl siempre señalamos lo siguiente: la distinción entre deuda buena y deuda mala es clave. ¿Por qué es clave? Porque en el mismo informe que señalábamos, que digamos, de la Universidad San Sebastián, el 40% de la participación de la deuda, digamos, de la gente lo que se endeuda es retail. Entonces la verdad es que uno dice, uno tiende a pensar, no, todo el mundo se endeuda en la banca, no, todo el mundo se endeuda en el retail. Ahora, en la participación por monto es mayor la banca, eso es evidente, ¿no? Pero ¿por qué gasta tanto la gente en el retail? Y esto es súper importante porque nosotros básicamente siempre estamos dialogando con las personas y no es mentira, básicamente, que lo que tú dices es muy cierto, en el sentido de que muchas personas, por ejemplo, compran, digamos, la comida que va a durar para 2 semanas de alimentación en 3 cuotas precio contado. Y es clave esto, porque las 3 cuotas precio contado son tal vez una de las principales armas de doble filo que existe en Chile. Voy a poner un ejemplo que es interesante. Uno muchas veces en Navidad se endeuda en 3 cuotas precio contado, ¿cierto? Para pagar los gastos de Navidad. Y luego enero, febrero, marzo, y hay que pagar marzo en 3 cuotas precio contado, ¿cierto? Abril, mayo, junio, las vacaciones de los niños. Julio, agosto, septiembre, volvimos al 18 de septiembre, y ahí es donde, en uno de esos ciclos de 3 meses, uno no pudo pagar los gastos básicos y cayó en este sobreendeudamiento permanente del cual nos hablaba Andrea, que es verdad. Si uno va viendo el análisis histórico de los informes que hace Equifax, digamos, de cómo se va endeudando la gente, la mayoría de la gente no puede salir del sobreendeudamiento. Y acá hay un punto que es clave. A principios de octubre se había cuestionado por parte, digamos, de toda la clase política la ley de quiebra. Y se cuestionó porque se señaló que mucha gente abusaba de la ley de quiebra. Yo lo encontraba una locura si uno ve realmente los datos de endeudamiento en Chile. O sea, la gente está endeudada, nadie está abusando de nada. Pero la verdad es que... No, un beneficio en el fondo. Claro, y además que cuando una empresa quiebra o una persona quiebra no es algo que se quiera. En Chile, por ejemplo, quebró Chus and Chus, quebró Calzados Beba, quebró Pasta Suazo, empresas que eran empresas históricas, que nadie va a querer que quiebren. Y Guante, por ejemplo, una empresa también emblemática, tuvo que cerrar sus operaciones en Chile para hacer el ensamblado en Brasil. Entonces la verdad es que yo creo que la invitación siempre es a ser, digamos, más científico en esto,
O sea, a no hablar desde el voleo, sino que hablar desde la estadística, desde el fundamento, desde la investigación. Porque efectivamente, si uno, la ley de quiebras, que ha sido una política pública tremendamente eficiente, que ha permitido que cada vez más personas puedan resolver su situación, se toma livianamente y se reforma sin tener conocimiento de causa, eso puede generar un problema de efecto dominó muy brutal en las personas. Y hoy día es casi la principal fuente de alivio para alguien que emprendiendo no le resultó su emprendimiento. Ahora, Benjamín, tú entregas un dato que es sumamente alarmante, es el uso de estas tarjetas de crédito justamente para supermercados. Desde la ignorancia te lo pregunto y con respecto a tu experiencia, se dice que estos usuarios son la mejor respuesta, que es decir, que pagan de manera regular, porque justamente si es que no cancelan estas tarjetas no tienen cómo comprar alimentos al mes siguiente. Y voy a poner un énfasis mayor en lo que tú dijiste a propósito de las pensiones. Cuando una caja de compensación te presta dinero, ¿ya? Las cajas de compensación están reguladas no por la Comisión para el Mercado Financiero, sino por la Superintendencia de Seguridad Social, se entienden deudas previsionales. Entonces pensemos en una abuelita, porque yo soy muy amigo de la abuelita, en general me da mucha pena la realidad que viven muchas, y tiene una pensión muy baja, ¿cierto? Y pide un crédito en una caja de compensación, y la caja de compensación le va a descontar por planilla. Esa abuelita siempre va a estar al día, pero nunca va a tener un peso para poder vivir. Entonces, en el fondo eso es realmente alarmante, porque hay 4,5 millones de personas sobreendeudadas en Chile, ¿ok? Pero la abuelita que le descuentan toda la pensión, digamos, por tema previsional, esa abuelita nunca está morosa, pero no tiene ningún peso para vivir.